Hay nombres que hacen temblar el suelo y cuerpos que parecen haber nacido para la guerra. Desde las tierras frías y grises de San Petersburgo surgió un coloso de músculo, un guerrero del hierro que desafió la lógica humana y el reinado absoluto del mismísimo Ronnie Coleman. Esta es la historia del hijo maldito del hierro soviético, el monstruo ruso que se convirtió en el mito, Alexander Fedorov. Fedorov nació en 1978 en San Petersburgo, Rusia, en una Rusia aún hundida en los escombros de la Unión Soviética. Hambre, frío, concreto. Cada invierno podía matarte, cada día era una batalla por sobrevivir. No había futuro, solo acero, disciplina y un instinto primitivo de resistencia. Él no soñaba con fama ni gloria, soñaba con ser fuerte. Desde joven, las calles lo forjaron, el frío endurecía los huesos, pero el hierro le endurecía el alma. No había gimnasios de lujo ni suplementos, solo barras oxidadas, sangre y voluntad. Cada repetición era una batalla contra la debilidad, cada serie un paso más hacia el abismo del dolor y del poder. En la adolescencia descubrió el culturismo, no en revistas americanas, sino en sótanos entre fierros oxidados y sangre seca en el suelo. Sin suplemento y sin ayuda, sin gloria, sin un solo peso, un solo dolor y solo guerra en su mente. Ya para el año 2000, el nombre de Alexander Fedorov retumbaba en el este. Su cuerpo no parecía humano, 145 kilos fuera de temporada, piernas colosales, pectorales que parecían armaduras. Los músculos de Fedorov no eran estéticos, eran monstruosos, como si la genética soviética se hubiera fusionado con una bestia. Cuando subió a los escenarios internacionales, el mundo tembló. La masa de Fedorov no tenía lógica. Ronnie Coleman, el rey absoluto, lo miraba con respeto, porque sabía que aquel ruso no era uno más. Los años pasaron y la criatura emergió, un torso inhumano, pectorales como murallas, piernas que parecían columnas de concreto armado. Nadie entendía cómo ese cuerpo podía existir. No era genética, no era talento, era castigo, era locura. Su rutina era una tortura, repeticiones al fallo, sin pausa, sin piedad. Se entrenaba como si el infierno lo esperara. Cada sesión era un exorcismo de dolor, cada músculo una obra de sufrimiento puro. No fue nunca al Gold Gym, no entrenaba en un gimnasio comercial, no. El gimnasio de Alexander Fedorov era un refugio de guerra, un búnker de hierro crudo enterrado en las entrañas de San Petersburgo. Sin espejos, sin glamour, solo concreto, óxido y dolor. Allí, bajo la tierra, en el eco apagado del invierno ruso, el monstruo se forjó. Las máquinas estaban construidas a mano, con piezas recicladas de las fábricas soviéticas. Algunas ni siquiera tenían nombre, solo rugían cuando el metal se tensaba al límite. La humedad congelaba las articulaciones, pero Alexander entrenaba sin guantes. El hierro debía sentirse como lo que era, enemigo y a la vez un aliado. Fedorov entrenaba 2 veces al día, 6 días a la semana. Pierna los lunes y pierna los jueves, porque si no temes a ti mismo nunca crecerás. En ese sótano no se hablaba, no se reía, solo se gritaba y solo cuando el dolor atravesaba el alma. Usaba pesos brutales, repeticiones forzadas. Si una serie no te hacía vomitar, entonces no contaba. Si los tendones no crujían, eras un flojo.
Alexander convertía el sufrimiento en arte, un arte de carne, sangre y acero. El gimnasio tenía un olor a metal, a sangre seca, a humanidad retorcida. Era más un laboratorio de tortura que un lugar de salud. Para Alexander Fedorov, ese rincón maldito era su santuario, su laboratorio, porque ahí no había excusas, no había compasión, solo evolución o muerte. O salías más fuerte o no salías. Era un maldito laboratorio soviético. Cada pared tenía huellas de mano, de sudor, de desesperación, y cada mancuerna era una promesa que un día desafiaría al mejor guerrero del mundo. No con luces, no con fama, sino con pura brutalidad física. Y llegó el día, llegó el año 2003. Alexander Fedorov estalla en la escena competitiva, gana el campeonato absoluto ruso, luego el Grand Prix de Rusia. El público no lo podía creer, no por su simetría, no por su definición, sino por su simple e indiscutible brutalidad física. La gente lo llamaba el Ronnie Coleman del Este, pero había algo más salvaje en él, más denso, más crudo. Era un coloso forjado en la desesperación soviética. Entonces llegó el momento que congeló la historia. Año 2004, Grand Prix de Rusia. Ronnie Coleman, el emperador de 8 coronas, pisa Moscú y frente a él Alexander, el monstruo ruso. El mundo vio una amenaza real, no por estética, no por definición, sino por pura, cruda y brutal masa muscular. Era como ver a dos trenes de guerra chocando. El público enloquecía. Alexander no lo igualó nunca en cortes, pero sí en tamaño. Fue la única vez que Coleman miró a otro hombre y no sonrió. Las comparaciones fueron inevitables. ¿Podría este ruso destronar al rey? ¿Era este el inicio de una nueva era? Pero el destino, como siempre, cruel con los guerreros. Cuando la nueva era del hierro iba a comenzar, el hierro mismo decidió aplastarlo. En su mejor momento sucedió lo impensable. En un entrenamiento rutinario, mientras cargaba una barra para press con más de 200 kilos, su pectoral colapsó. Se desgarró, sonó como una tela húmeda rompiéndose. El dolor fue bestial, el músculo colapsó, un rugido de dolor ahogado entre discos y barras. El cuerpo que desafió al más grande había caído. Las cirugías llegaron, los sueños se apagaban. No podía entrenar, el equilibrio se había roto. La recuperación fue un infierno. El monstruo había caído. La comunidad lo olvidó. Los fans desaparecieron. Las cámaras se apagaron y en el sótano de San Petersburgo solo queda un hombre, lleno de cicatrices, lleno de rabia, pero vacío. Año 2014, una década después de su caída, Alexander volvió a subirse al escenario. Fedorov volvió más viejo, más marcado, pero más sabio. Su cuerpo ya no era el mismo de antes, pero su alma aún pesaba. La monstruosidad de 145 kilos quedó atrás. Lo que se presentó esa noche fue un culturista que había sobrevivido, un hombre que se había mirado frente a frente, un hombre que había mirado al abismo y aún así había decidido volver a luchar. Muchos se preguntaban, ¿por qué volver? Ellos no entendían que para Fedorov ya volver era como haber ganado, porque volvió a mirar al miedo a la cara, volvió a caminar con cicatrices expuestas, volvió a ponerse de pie ante miles con el alma aún intacta. Los verdaderos guerreros no buscan gloria, buscan redención. Y años después, sin anuncio, sin luces, subió al escenario con una cicatriz como medalla. No ganó, pero inspiró,
porque el verdadero poder no está en levantar más peso, sino en levantarse cuando ya no tienes nada. Su gimnasio, su mazmorra del dolor, su búnker soviético sigue ahí bajo la tierra. Y aunque el cuerpo de Fedorov ya no ruge como antes, su espíritu quedó fundido en esas paredes. Es un lugar olvidado por el mundo, pero recordado por los verdaderos guerreros, porque ahí no se entrenaba músculo, se entrenaba el alma para resistir el infierno. Alexander Fedorov nunca fue un Mister Olimpia, pero fue algo más raro, un mito, un símbolo de lo que significa ir hasta el límite y aún así levantarse cuando todo está perdido. El monstruo ruso no fue un campeón de trofeos, fue un campeón de la batalla. Un símbolo de lo que significa ser destruido por tu propia grandeza y aún así caminar erguido entre las ruinas. Sigue entrenando, sigue enseñando y sigue siendo el coloso de Rusia, porque las cicatrices no lo hicieron débil, sino que lo hicieron eterno. Este fue Alexander Fedorov, el monstruo ruso del hierro, el tigre soviético que se convirtió en leyenda entre escombros y sangre. El guerrero que enfrentó a los dioses del culturismo y se convirtió en leyenda por derecho propio. Si esta historia te estremeció, suscríbete a Primal Warriors, porque aquí el dolor se convierte en poder y el hierro en inmortalidad. Nos vemos en otro video.